Buenas noches, me presento, Carlota de Williams de Edúcate Panamá. Edúcate Panamá se dedica, para los que no saben, a dar docencia, educación en lo que es el mundo inmobiliario, los real estate, combinado con el mundo digital, el internet. En la noche de hoy vamos a dar la clase número 1, que es prometida, en la cual se trata de que generalmente si estás pensando en comprar alguna propiedad, casa, lote o finca, generalmente la gente tiene la cabeza bien grande de preocupación porque no sabe qué hacer. ¿Qué necesito hacer para comprar lo que yo quiero? La casa de mis sueños, comprarme ese lote de playa y hacer mi casa. No sé qué hacer. Bueno, en la noche de hoy vamos a aclarar qué hay que hacer antes de comprar. Generalmente, yo soy bienes raíz broker. Generalmente la gente me llega, ay, señora Carlota, quiero una casa. ¿Y cómo la quiere? 2 recámaras, 2 baños en tal lugar. Muy bien. Eso no es el primer paso. Y la pregunta que yo le hago es, ¿cuánto dispone para comprar? Se llama presupuesto. ¿Sí? Ese es el paso número 1, el presupuesto. Generalmente les voy a dar una formulita y se toma en cuenta lo que se llama el presupuesto familiar. ¿Sí? El esposo y la esposa. Una fórmula bien sencilla. Tienen que ponerse de acuerdo el esposo y la esposa. ¿Por qué razón se toma en cuenta un presupuesto familiar? Porque cuando vamos a la entidad bancaria, que es el banco que va a hacer el trámite, o en otro lado, no sé. Sí. Generalmente aquí en Panamá, para los préstamos hipotecarios son los bancos. A no ser que usted vaya, no sé, a una financiera o tenga la plata en efectivo, no es de esta forma. Pero la gran mayoría de las veces las personas toman en cuenta esta parte. Muy bien, vamos a asumir, se ponen de acuerdo el esposo y la esposa, los dos trabajan, y que son personas naturales, normales, común y corriente que tienen sus trabajos. Supongamos que el esposo y la esposa ganan $2,000. Muy bien. Siguiente paso, hay que ponerse de acuerdo los gastos de ambos, el esposo y la esposa. Yo gasto tanto. Asumimos, por ejemplo, 500 y 500, que son $1,000 de gastos. Que si la tarjeta de crédito, que si la gasolina, que si el seguro. Los gastos, pues, que se tienen en un hogar. La comida, muy importante, luz, agua, teléfono, todo lo demás. Los gastos, hay que hacer un total de los gastos y deducir a los ingresos que ustedes perciben. Eso nos va a dar, como el ejemplo que estamos siguiendo, $1,000. A esos $1,000 usted le van a sumar el 30%. Eso se llama la capacidad de endeudamiento. Les va a dar a usted un porcentaje, una cifra de 600, en este caso del ejemplo, $600. ¿Qué sucede? Esos $600 es la posible letra que usted va a pagar si usted gana, o sea, como quien dice, su capacidad de endeudamiento, si usted gana $2,000, es pagar una letra de $600. Generalmente, si usted ve los anuncios, ahí le sale la casa de $150,000 en Panamá Oeste, Panamá Este, le sale la palabrita famosa, ingreso familiar, $1,500. Es eso lo que estamos hablando. Para que usted tenga una idea, sí ve, esta casa califica, calificamos para esa casa, vamos a verla, a ver si nos gusta, vamos a buscar, me explico. Para eso, ese es el paso número 1, contar con un presupuesto. Muy bien. Paso número 2, ¿cómo andan las referencias bancarias? Cuando usted se presenta a una entidad bancaria, le van a pedir cómo anda la APC. ¿Qué significa APC? Asociación Panameña de Crédito, que es la asociación que en nuestro país regula el crédito de nosotros, de cada persona. Si usted ha tenido, desde que empezó a trabajar, ha pedido préstamos y eso, es cómo anda ese movimiento, si ha sido bueno o ha sido malo. Si ha sido malo, generalmente no le va a prestar el banco. Muy bien. Otro consejo, tercer consejo, no abra, si usted está pensando en pedir un préstamo hipotecario, no abra tarjetas nuevas de crédito. Todo eso le resta a usted si usted va a pedir, ¿qué le resta? La capacidad
para poder pedir su préstamo para su casa. En este momento no pida prestado a nadie, concéntrese si está pensando en casa, en comprar su casa o una finca, un lote o pedir un préstamo para algo, otra propiedad. No pida, o sea, no se endeude en otra cosa. Otro detalle, aparte del presupuesto que le estamos hablando para comprar, hay que tomar en cuenta o incluir en ese presupuesto otras cosas. Uno, el abono inicial, hay que tomarlo en cuenta. Generalmente ahora oscila entre un 10 y un 30% del valor total de lo que usted va a comprar. Número 2, también hay que tomar en cuenta los gastos de cierre. Hay veces hay bancos que esos gastos como promoción lo asume el banco, no le cuesta nada a usted, pero hay veces que no, así que hay que incluirlo en el presupuesto. También si nos vamos a mudar de un lugar a otro lugar, hay que tomar en cuenta la mudanza, incluirlo allí. También hay que tomar en cuenta, si nos mudamos y hay que hacer alguna reparación o algún imprevisto, hay que meter ese renglón en el presupuesto también. Vamos por el punto número 4. También tenemos que los bancos se manejan con tasas de interés. Hay que buscar los bancos que tengan las mejores tasas de interés, que todo eso nos favorece a nosotros. Muy bien. También buscar bancos que nos den un buen servicio. Ese es otro detalle. Y como último punto, muy importante, que debemos tratar de que cuando vayamos a comprar una vivienda, es excelente, sería muy bien que estemos preaprobados por una entidad bancaria. ¿Ok? ¿Y qué se necesita? Porque ese es ya, por decirlo así, material de otra clase. Generalmente, para ser preaprobado, permítanme les comento ese detalle. Para estar preaprobados se necesita algunos aspectos, tomen nota. Idea clara, sobre todo cuando usted va al banco, qué es lo que usted quiere, exactamente qué es lo que usted quiere comprar, para entonces decirle al banco necesito tanto, ¿por qué? Porque me quiero comprar esto. Otro detalle, en cuanto a los requisitos básicos mencionados, normal, sea usted persona natural, sea usted persona, si trabaja en empresa privada, si trabaja en empresa de gobierno o si es independiente. Ya lo independiente se trabaja diferente, perdón. Pero si trabaja normalmente en empresa privada, necesita 2 años de permanencia en empresa privada o 5 años en empresa del gobierno. Muy bien, ahora no sé cómo anda la gente, se está recuperando y todo lo demás, ya la cosa cambia un poquito, pero generalmente el banco pide eso. Ahora están pidiendo estados financieros, cómo anda la parte de estados de cuenta, el banco está pidiendo eso para que sepan y tomen nota. Contar con el ingreso requerido, capacidad de pago requerida. La capacidad de pago es la formulita que hicimos, la formulita que hicimos en un inicio. Esa es la capacidad de endeudamiento de pago. Ser elegible para un seguro de vida y tener, nuevamente, buenas referencias bancarias. Generalmente se aplica si son esposos, esposas, con la pareja, el ingreso familiar se toma en cuenta para ambos. Para cotizar solamente hay que acercarse al banco con la cédula y está listo para pedir su préstamo. Si cumple con los requisitos, inmediatamente usted está preaprobado. Entonces, cuando usted va a buscar su casa, el trámite es más rápido. Ya usted está preaprobado por el banco. El banco, cuando usted se acerca, le pasa de una vez, solicita su historial de crédito. Si está todo bien, perfectamente procede. Bueno, estamos a la orden. Les espero en el próximo video. Hasta luego.